todo mi orgullo y admiración por este señor a quien vengo escuchando desde que soy bebé, básicamente, como le decía recién. Le especifiqué, obvio, que no es para hacerlo sentir viejo, sino para hacerlo sentir importante, pues es una leyenda. Buenos días, ese soy yo, mi nombre es Luciano Banchero, algo que probablemente para un porcentaje importante de ustedes no signifique absolutamente nada. Así que qué mejor manera de solucionarlo que con un rápido googleo. Si ustedes ponen Luciano Banchero en Google, estas son algunas de las cosas que les van a aparecer, las sugerencias que les va a hacer, porque significa que esto lo buscó alguna vez alguien. Por ejemplo, Luciano Banchero Instagram, es muy fácil, es @Luciano Banchero. No me sigan, son fotos de gatos. Futuro Pop, Luciano Banchero, ese es mi libro, eso si lo consiguen lo pueden adquirir. Luciano Banchero novia, tengo novia. Luciano Banchero de edad, tengo casi 34. Luciano Banchero, soy yo. Luciano Banchero Metro es la radio en la que trabajo, como bien dijo el señor, mi programa se llama Sensacional Éxito, va de lunes a viernes de 22 a 1, incluyendo hoy, así que si nunca lo escucharon, es un gran momento para hacerlo. Luciano Banchero Podcast, ¿alguien no sabe lo que es un podcast acá? Ahora vamos a hablar del tema. Fiorella Sargenti es mi mejor amiga y coconductora del programa. Luciano Banchero Pizzería, sí. Y Luciano Banchero Wikipedia, que es llamativo porque no tengo entrada en Wikipedia, así que si alguno la quiere hacer, algunos datos biográficos para incluir tal vez en el artículo. Y algo que no está en Google es que cuando yo era chico jugaba a la radio, algo que me imagino que varios de ustedes tal vez se sientan identificados con esto. Tenía un grabador, tenía un micrófono que estaban en mi casa y me inventaba no solamente los programas, sino que también me inventaba la tanda, la programación, el nombre de la radio, todo inventado. Me debatí bastante entre si reproducir algunas de esas cosas o no, y finalmente decidí que no, para proteger mi reputación y mi incipiente todavía carrera. Como decía, seguramente muchos de ustedes se sienten identificados con esto. No es raro que los niños jueguen a la radio o a estar en la tele. Lo que sí es raro es que yo terminé dedicándome a eso. Hoy conduzco el programa El Metro, pero además fundé con un amigo una productora de podcast que se llama Posta, así que básicamente sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 7, 8 años, que es hablar y grabarme. Me imagino que todas las personas que están acá saben lo que es la radio, pero tal vez alguno todavía no sepa qué es un podcast, así que para explicarlo le damos la bienvenida a Facundo Arana. Un aplauso para Facundo Arana. Bien, no sé lo que es un podcast. Conozco la palabra, no sé lo que es un podcast. ¿Cómo te explico? Un podcast es una edición de audio, ¿viste? Cuando alguien te quiere contar o explicar algo, que buscas un tutorial en internet, ¿viste? No, es eso, un video, pero en vez de un video es un audio. En mi época se decía radio. No, Claro. eso es una partecita de problemas de radio. Me parece muy bien, es un lugar muy interesante. Hay algo que es cierto, es verdad, es muy interesante, pero vamos a tratar de deconstruir el discurso de Facundo Arana. Que por cierto, si alguien me decía hace 5 años cuando arrancamos con Posta que iba a pasar esto, que en televisión abierta, en el prime time, en una novela, iban a hablar de podcast, es absolutamente ridículo. Ahora, el podcast no es exactamente radio, no es lo mismo, entiendo de dónde viene la confusión, pero vamos a tratar de explicar las diferencias entre el podcast y la radio para ir después a las particularidades de cada uno. Primero que nada, la radio es en vivo y los podcasts, como bien decía el muchachito acá recién, los podcasts son grabados. La radio se basa en lo que pasa en el momento, como está en vivo hay una necesidad de informar, de entretener, en el momento la persona que está escuchando en tiempo real. Y los podcasts están basados en la atemporalidad. Nadie va a querer escuchar el 31 de noviembre de 2019 algo que se grabó el 1 de enero de 2010. O sí, pero no está pensado para eso. La radio se escucha en el dial, se escucha por live streaming y los podcasts se escuchan en aplicaciones para escuchar on demand, como Spotify, por mencionar a la aplicación que es más popular en Argentina y en América Latina para consumir estos contenidos. Para tener una radio tenés que tener
bueno, yo no manejo la parte técnica, soy un simple conductor, pero tenés que tener, me imagino, una antena, una planta transmisora, un equipo técnico gigantesco, mientras que el podcast, dependiendo del nivel de complejidad que estés buscando darle, puedes armarlo vos solo en la comodidad de tu casa o, en el mejor de los casos, un estudio y una computadora te alcanza para empezar a hacer un podcast. La radio es un medio masivo que le habla a una audiencia gigantesca, tiene que ser lo más universal posible, tiene que ser inclusiva de todas las personas que la están escuchando, que generalmente son miles o hasta millones, y el podcast es un medio de nicho que le habla a varios públicos. Son audiencias que están atomizadas, que van a buscar ese contenido y que están tratando de encontrar un tema específico en esos contenidos. La radio además suele tener varios géneros universales establecidos. Tenés los programas de radio periodísticos, los programas de radio musicales, los programas humorísticos, culturales, educativos. Y el podcast, como decía, va a lo recontra específico. No es que vas a encontrarte con un podcast sobre deportes, te vas a encontrar con podcasts sobre Boca, sobre River, sobre jugadores de Boca, jugadores de River específicamente, sobre jugadores de, no sé, del porvenir, de deportistas. No un podcast sobre todas las series, sino cientos de podcasts sobre cada serie. Nosotros producimos un podcast sobre Game of Thrones, pero también hay podcasts sobre Chernobyl, Stranger Things, y apunta a intereses mucho más puntuales. A mí siempre me gusta contar dos casos que me parece que ejemplifican muy bien el potencial del podcast para hablarle a audiencias de nicho específicas. El podcast con el que yo entré al universo de los podcasts es un podcast sobre Batman, que me lo pasó, a mí me gusta mucho Batman. Me lo pasó un ex compañero de trabajo que me dijo, ¿escuchaste esto? Yo, no, ¿qué es? Es un podcast. Yo le dije, ¿qué es un podcast? Y él viajó en el tiempo para traerme el video de Facundo Arana. No, me contó que era como una especie de programa con un formato específico, con un tema específico, y en este caso el tema era Batman y a mí me explotó el cerebro. No podía entender que hubiese un programa semanal de 2 o 3 horas en el que había personas discutiendo a Batman. Acá no vengo a hablar de Batman, pero digo, cada uno tiene su Batman, cada uno tiene su pasión, su interés, y el podcast es fantástico porque te habla específicamente de eso. En mi caso es Batman, pero hay gente que es, por ejemplo, fanática de los artículos de librería, y yo soy muy fan, no lo escucho porque no es mi caso, pero soy muy fan del ejemplo de un podcast que se llama The Pen Addict, o sea, el adicto a las viromes, que adivinen de qué se trata. Es un podcast sobre viromes en el que semana a semana habla sobre una lapicera distinta y lleva más de 300 episodios. Esto es real y es muy mágico y maravilloso. Establecidas las diferencias entre el podcast y la radio, creo que está bueno pensarlo como medios diferentes, aunque complementarios. Por suerte, lo que hacemos con Posta y el trabajo que hacemos en Metro llamó la atención de tanto oyentes como estudiantes y medios que habitualmente nos quieren hacer entrevistas. Y una de las preguntas más habituales que nos hacen es si el podcast va a reemplazar a la radio, si el podcast va a matar a la radio, que para mí tiene que ver con una perspectiva apocalíptica y equivocada de la tecnología que plantea que cada vez que aparece algo nuevo, lo anterior tiene que desaparecer. Y la verdad que venimos hablando de que la radio va a desaparecer desde que existe la tele. Así que no, el podcast no solo no va a matar a la radio, sino que la va a hacer crecer, la va a vigorizar. Son medios complementarios. Pero más allá de las diferencias, me gusta pensar en qué es lo que une a estos dos medios. La voz, las palabras, los sonidos, los silencios. A nadie le gustan los silencios. Hablemos de audio entonces, si vamos a hablar de radio y de podcast. El audio, hoy estamos hablando de transformaciones y hay algo que no cambia, y es que el audio sigue siendo la manera más eficaz de hablarle directamente a la audiencia. Si lo estamos haciendo bien, literalmente nos estamos metiendo en la cabeza del oyente a través de los oídos. Lo que cambia son el soporte, son las formas y obviamente el motor de este cambio es Internet. Hoy no importa qué es lo que veamos, no importa qué es lo que escuchemos, seguramente lo estamos haciendo online. Entonces corresponde hablar de audio online o audio digital, algo que nos permite alcanzar a una nueva audiencia que jamás alcanzaríamos con el dial.
cuando se habla de la muerte de la radio, o de que la gente está dejando de escuchar radio, o que los jóvenes no escuchan radio, tal vez tiene que ver con cierta falta de adaptación, no de todos los medios, de algunos, a las formas de consumo que tienen estas nuevas audiencias. No estoy hablando de nuevas audiencias como los jóvenes. Mi viejo miran series en Netflix, escuchan música en Spotify, y no son jóvenes, pero lo están consumiendo ahí. Y cada vez menos tele en vivo, cada vez escuchan menos radio en vivo a través de las maneras tradicionales. Y esta audiencia que no consume en vivo quiere elegir cómo, quiere elegir cuándo, quiere elegir dónde y sobre todo quiere elegir qué consumir. Estamos hablando de una audiencia on demand que hay dos maneras de llegarles, en principio. Una es la radio on demand y la otra son los podcasts. Vamos por partes, vamos a arrancar con la radio on demand, que cuando hablamos de radio on demand, hablamos de la redistribución de contenidos de radio en forma de programas completos que se suben después de su emisión, en forma de segmentos que se recortan, para después escucharlo cuando vos tengas ganas. Metro, de hecho, tiene su canal en Spotify donde podés escuchar segmentos de todos los programas. Se pueden suscribir, los invitamos a hacerlo. Y recientemente, y esto es un experimento súper interesante, lanzaron una herramienta que permite rebobinar sobre el streaming, seleccionar un segmento, cortarlo y guardarlo o descargarlo, que es propio de la radio. El objetivo obviamente es poder darle al oyente control sobre lo que escucha, darle también una nueva vida a ese contenido que excede el momento que está pasando, que es en vivo, en tiempo real. Y además me pone muy contento estar acá hoy, un día después del anuncio de que Metro empieza a producir sus propios podcasts, después de mucho tiempo que estamos conversando conceptualmente sobre esto. Y muy pronto van a poder escuchar una serie de contenidos que no son solamente recortes o programas subidos para que escuchen on demand, sino que están pensados específicamente para este tipo de audiencias. Entre ellos tienen Sistas, que es un podcast con Julieta Pink y Sol Rosales, que son hermanas, que van a estar entrevistando duplas de hermanos y hermanas, que me parece un conceptazo. Un podcast de videojuegos que me parece que viene muy bien porque no hay muy buenos podcasts de videojuegos, o no tantos en Argentina, que se llaman Multiplayer, con Luca Martin, que es columnista de Sensacional Éxito, y Ari Ergot, que lo pueden escuchar a la mañana en el programa de Mario O'Donnell, que son dos gamers de distintas generaciones que van a discutir el vínculo de las cosas que los unen y las cosas que los separan como amantes de los videojuegos. También hay un podcast llamado Back Forward que van a conducir Gaby Jules y Majo Echeverría, que tiene un concepto similar pero aplicado a la música, la oposición, la complementación entre los temas clásicos, entre nuevas promesas, entre muchos otros más, que es una oferta recontra variada que muestra que Metro no solamente sabe hacer gran contenido radial, sino también nuevo material para esta nueva audiencia, porque es posible hacer las dos cosas. Yo soy una persona de la radio y soy una persona del podcast, tengo puestas las dos camisetas y para mí, como decía, son experiencias absolutamente complementarias. En noviembre van a ser 8 años que trabajo en Metro y hace 5 años fundé Posta, la productora que hoy hace los podcasts más escuchados de Argentina. Pero cuando nosotros empezamos nos pareció que había una audiencia a la que no se le estaba hablando, que había un segmento de gente, en el cual nosotros nos incluíamos, a la que no se le estaba diciendo cosas que teníamos ganas de escuchar, que no se estaba hablando de temas que a nosotros nos parecían interesantes, en formatos que nos parecieran desafiantes. Acá hay mayoría de gente de publicidad y de agencias de medios que seguramente se estarán preguntando cómo funciona la publicidad en los podcasts. Y acá es una muy buena pregunta. Y acá hay otra diferencia importante porque ¿cómo funciona la publicidad en la radio? En la radio tenés una tanda extensa en la que los avisos se van sucediendo, que en muchos casos vamos a enfrentar esta difícil verdad, termina en zapping. Esto es real, le pueden preguntar a cualquier persona y ante la inminencia de la tanda, su reacción instintiva va a ser cambiar la radio. Lo siento, pero es así. En el podcast hay avisos publicitarios también, pero son menos, así que tienen espacios privilegiados. Los hacen los conductores, hablándole directamente a la audiencia. Hay mucha más creatividad en esa pieza que la que generalmente se invierte en un PNT, en una publicidad no tradicional. Y además, este me parece que es el valor principal, al ser contenidos específicos podés maridar mucho mejor contenidos con marcas. O sea, ¿qué lapicera no se moriría por estar presente en el podcast de Viromes?
Nosotros tenemos un programa en el que se habla de cine, que ha contado con el auspicio de Cinemark y Hoyts. Tenemos varios podcasts de series que cuentan con el apoyo de Cablevisión Flow. Tenemos podcasts de tecnologías que fueron acompañados por Samsung, entre algunas de las marcas con las que trabajamos. Y obvio que yo voy a decir, porque me dedico a esto, que está buenísimo, como la radio está buenísima, el podcast está buenísimo. ¿Qué les voy a decir? A mí me encanta, me parece fascinante, me parece una mega oportunidad para las marcas. Pero podemos hacerle caso a lo que dice el informe de tendencias digitales 2019 del IAB en España, que menciona como tendencia número 1 al audio online y habla particularmente de podcast y branded content. Lo voy a leer esto, no se queden ciegos tratando de leerlo. Dice que esto ofrece a las marcas un nuevo escenario porque su participación ya no se limita al patrocinio del podcast, lo que hablábamos recién, participar como sponsors del contenido, sino que también las marcas están empezando a producir sus propios contenidos, aliados con profesionales del medio, embajadores, expertos, aportando valor real, información, formación, entretenimiento a una audiencia cualificada con interés genuino por lo que están escuchando. Las marcas saben que los podcasts son una manera efectiva de llegar a una audiencia que de otra manera es difícil alcanzar de una manera atractiva, con una historia más larga y que pueda desarrollarse en el tiempo. Y esto ayuda a crear conciencia de marca y una conexión con la marca. Y esa conexión, y esto me parece que es lo más importante, puede convertir a esos oyentes en consumidores. Nosotros en Posta, además de producir contenidos originales, ponemos nuestra experiencia al servicio de marcas y medios que quieren hacer podcast, que creen en el audio digital como manera de alcanzar a estas nuevas audiencias. Y no es que vendemos productos, no es que si se acerca una marca de telefonía celular vamos a hacer contenidos de 1 hora hablando de ese teléfono, pues no le va a interesar a nadie, sino que lo que hacemos es convertir el mensaje de las marcas en contenidos que la gente quiera escuchar. Algunos de los casos más recientes y exitosos: estamos haciendo un podcast junto a Motorola, que como decía no es sobre teléfonos, sino que el foco está puesto sobre el mensaje que quiere comunicar la marca. En este caso son 2 mensajes que se complementan. Por un lado, ellos promueven el vínculo más sano con el teléfono, o sea, no estar mirando el celular compulsivamente, sino parar, pensar de qué manera estamos usando el celular, y si no será demasiado. Y por otro lado, una iniciativa llamada Hello Cities que invita a la gente a volver a conectarse, ya que nos vamos a desconectar un rato de nuestros dispositivos, con lo que nos rodea, en este caso, las ciudades. Y con esos mensajes de marca, nosotros en Posta producimos Hello Baires, que es un podcast con historias, con personajes, con secretos de la ciudad de Buenos Aires, esas cosas que nosotros damos por sentado cuando vemos un edificio, que no prestamos atención cuando nos encontramos con una estatua, que no miramos cuando recorremos una estación de subte. En el primer episodio hablamos sobre los secretos de la arquitectura de la ciudad. En el segundo capítulo, para los fans de lo paranormal, está dedicado a fantasmas y leyendas de Buenos Aires. Y el tercer episodio, que sale esta semana, está enfocado en la cultura culinaria, sobre todo en la idea del bodegón, que es algo tan tradicional de la ciudad. Y esta semana también lanzamos junto a otra marca asociada, que es National Geographic. Primero hablamos de una marca, ahora estamos hablando de un medio, una serie llamada Detrás de Bios. Si no lo vieron, seguramente escucharon hablar del especial dedicado a Luis Alberto Spinetta, de su serie Bios, que salió el domingo pasado. Entiendo que hizo llorar a mucha gente. Que es básicamente un documental sobre cómo se hizo, cómo se consiguió el acceso a todas esas personas cercanas a Spinetta y los otros artistas que son protagonistas de la serie, además de ofrecer algo que es muy tentador para la gente que se quedó con ganas de ver más, que es material exclusivo que no se puede ver y no se puede escuchar en ningún otro lado. Asimismo, la semana que viene estamos lanzando junto a HBO, el que es el primero de nuestros after shows oficiales, al estilo del que les comentaba recién de Game of Thrones. Vamos a hacerlo con Watchmen, que es una serie que se estrena el domingo 20 de octubre en HBO, y nos eligieron a nosotros para producir el primer podcast oficial en América Latina de la marca. Y después hay otros países como Estados Unidos, que es donde están los ejemplos más habituales, más populares, sobre cómo se trabaja el contenido brandeado en formato podcast. Hay un podcast muy interesante de Facebook que se llama 3.5 Degrees, que es sobre emprendedurismo, para que vean que no es tan lineal la asociación entre marca y contenido. New Balance tiene un podcast muy interesante que se llama Dress Codes,
que son historias inspiradoras de personas con foco en su estilo, en su indumentaria. Tinder produjo un podcast que se llama DTR sobre cómo cambió nuestra forma de relacionarnos desde que hay internet, un tema que a mí me parece sumamente apasionante. Y Gatorade tiene un podcast en el que no es que se habla de bebidas, sino que se habla son entrevistas a deportistas que cuentan cómo superaron sus mayores fracasos. En todos estos casos que les estoy compartiendo, la historia, el mensaje de la marca, el contenido, está por encima del producto. O sea, un podcast brandeado, como cualquier otro contenido brandeado, no se trata de hacer un chivo, sino de pensar de qué manera podemos convertir este mensaje, esta marca, en un contenido. Y me van a decir, bueno, pero ¿quién está escuchando esto? Y se sorprenderían de que la gente elige escuchar contenidos de marca. En un contexto en el que nos salteamos los avisos en YouTube, nunca dejamos más de 5 segundos del aviso, nadie lo ve completo, nadie hace clic en un banner y todos hacemos zapping en la tanda. Y acá esta gente está eligiendo escuchar estos contenidos. Los podcasts de Motorola y los podcasts de National Geographic están entre los más escuchados en Spotify y en Apple Podcast. Los invito a que lo chequeen en sus teléfonos. Ahora, si la gente elige escuchar contenidos de marca, ¿por qué lo está haciendo? Yo no tengo una respuesta más allá de me parece que está bueno, más allá de que esté presentado por una marca o no, pero la división de Branded Content de BBC Global News hizo un estudio con una consultora de neuromarketing en el que le mostraron un podcast de marca a varios grupos de personas para ver qué es lo que pasaba en sus cerebros, cómo reaccionaban sus cerebros ante un contenido de marca. Y compartieron algunos hallazgos interesantes sobre los podcasts brandeados. En primer lugar, que las menciones de marca en los episodios tuvieron un promedio de 16% más de engagement y 12% más de codificación en la memoria, o sea, el momento en el que el cerebro recibe y procesa la información para almacenarla, que el resto del contenido. O sea que la marca se destaca entre el contenido. No es que queda perdida, no es que hacemos el podcast sobre la ciudad de Buenos Aires y la gente no le presta atención al hecho de que es de Motorola. Y esto genera asociaciones positivas con la marca. En el podcast de Muestra se mencionó la palabra innovador 12 veces y los oyentes después fueron más propensos a describir al auspiciante de ese podcast como innovador. Es como el cassette de Yuya que dice que le rinda culto al diablo. Y finalmente que los podcasts de marca son exitosos incluso entre aquellas personas que evitan los avisos publicitarios. La muestra se hizo con gente que se reconoció como ad avoider, como los que evitan habitualmente los comerciales. Curiosamente sus niveles de engagement, de intensidad emocional y de codificación en la memoria superaron el promedio de la televisión por al menos 22%. O sea que el mensaje de marca que transmiten, en este caso, en este estudio, un podcast brandeado superó en un 22% en efectividad al de la televisión. Es que, como decíamos antes, literalmente te estás metiendo en la cabeza de los oyentes. Los formatos cambian, los soportes cambian, la gente cambia, pero el audio sigue siendo la manera más eficaz de que llegue tu mensaje. Así que la próxima vez que quieran con su marca decirle algo a las audiencias, prueben hablándoles al oído y van a ver que hay un montón de gente que quiere escuchar lo que ustedes tienen para decir. Muchas gracias.